que estaban mandando una carta a su homóloga, la nueva representante comercial de Estados Unidos, en la que acusaban que el presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, no había cumplido más de 12 capítulos del TEMEC. Dijéramos que se ha violentado el TEMEC por parte de uno de los dos países con los que tenemos sociedad, porque hay un reclamo laboral en tal lugar. Pues no. Se hablaba también hace unos días que se encontraba en curso una investigación a varios exsecretarios de Economía. ¿Podría comentarnos algo al respecto? En caso de que todas estas investigaciones lleguen a eso, a haber responsabilidad hasta una subsecretaría o hasta la secretaría, si ese fuese el caso. Se ha venido viendo a nivel mundial esta recesión económica, ¿no? Que ha afectado no solamente, lo decimos, a México, sino al mundo entero. Tuvimos un decrecimiento del 8.5 en 2020. Esto nos lleva a una posibilidad de rebote positivo de crecimiento del 5.5. Nosotros habíamos hablado arriba del 5, ya hoy pronostica Hacienda un 5.5. Señores, pues interesante cómo la secretaria de Economía, maestra Tatiana Cloutier, ahora ya pues en esta importante posición, que para nada fácil en una de las etapas muy complicadas, ¿verdad? En esto del innombrable que no ha afectado solamente a México, sino al mundo entero, pues hoy nos da una vez más la oportunidad de platicar con ella ahora desde esta postura. Coordinadora de campaña del ahora presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, diputada federal, funcionaria pública, prácticamente viene, ahora sí como decimos en México, picando piedra, y es para nosotros un gusto enorme saludarla. Secretaria, buen día. Muy buenos días, qué gusto estar aquí con ustedes, Polo. Pues al contrario, pues ahora sí como decimos, a lo que venimos, pues es por todo sabido, secretaria, que tanto en México como en el mundo, uno de los puntos que más ha afectado el virus mundial, además del tema de salud, ha sido el tema económico. Por eso, pues antes que nada, felicitarla por asumir el reto y ocupar el puesto en uno de los momentos más complicados de la historia. Para muchos hubiese sido fácil, sencillo mantenerse al margen, seguir con su diputación y no entrarle a una de las líneas de batalla más complicadas. Sin embargo, su congruencia puso por encima el aporte que podía hacer a la cuarta transformación de su comodidad, que su comodidad personal, ¿no? Y eso sin duda es de reconocerse. Siguiendo, bueno, pues los temas, secretaria, de esta, pues prácticamente enfermedad mundial, me imagino que debe de ser muy frustrante tratar de encontrar ese punto medio entre apertura económica y preservación de la salud, y más cuando hemos visto que muchos gobiernos han fracasado rotundamente al irse a algunos de los extremos y ocasionar un problema enorme, ya sea en el tema sanitario o en el económico. ¿De qué manera su secretaría ha trabajado en buscar el equilibrio para recuperar los empleos perdidos, pero a la vez no descuidar a la población y que eso termine en más positivos? Ok, una de las cosas es buscar un balance, y bien decían en el tema de salud y economía. Yo creo que el balance no lo da solamente la Secretaría de Economía, sino es un trabajo que hemos venido manejando de forma coordinada. Desde que aparece este invitado desconocido que se llama COVID, se hace una mesa coordinada donde está el IMSS, donde está Salud, donde está el IMSS, lo voy a poner como instituto, donde está la Secretaría de Salud, donde está la Secretaría de Economía, la Secretaría de Turismo, la parte de la Secretaría del Trabajo, y se hace como un trabajo conjunto para decir cómo iban a entrar, yo todavía no estaba aquí, cómo se iba a entrar a este proceso de los esenciales, los negocios esenciales, etcétera. Yo creo que hemos caminado a otro momento, y encontrar este balance no es algo fácil, más necesario, y cada vez más necesario, ya no solamente por la parte económica, sino por la parte de la salud. Se ha visto a lo largo del confinamiento que el tema de salud, no solamente en términos físicos, sino el tema de la salud mental se vuelve y se volverá un tema fundamental en el tema del confinamiento. Hemos visto cómo han brincado otro tipo de situaciones
desde depresiones, y todo esto repercute en la economía. Por eso lo pego, porque van a decir ahora se cree secretaria de Economía, de Salud. De salud. No, ¿sí? Sino decir, todo esto le termina pegando a la economía. ¿Qué es lo que tenemos o qué es lo que hemos aprendido? Esta parte de los protocolos. Y lo que se trabajó primero es qué protocolos se tenían que hacer para entrar a tener o abrir los negocios denominados en su momento esenciales, y ahorita se presenta estos protocolos avanzados hacia la Semana Santa, y así habremos de ir caminando. ¿Qué es lo que te piden? Dependiendo del área en la que estás, tenemos protocolos mínimos que sabemos que es el uso de cubrebocas, el lavado de manos constante, la asistencia en los espacios primeramente abiertos, reducidos a X porcentaje, y poco a poco, dependiendo dónde estés o en qué semáforo estás, cómo ir aumentando la asistencia del público. También parte de lo que hemos visto es que hay situaciones, a veces estamos como en el mínimo a nivel federal y cada uno de los estados o de los municipios aprieta dependiendo de cómo va viendo el manejo de su semáforo o de las circunstancias propias de contagio en sus regiones. ¿Qué vimos también? Que en la parte turística, algo que ha sido muy importante es que los hoteles y los restaurantes han sido como los más aplicados, por ponerlo así, en términos de rápido adelantarse a temas de sanitización, a temas de cuidados, uso del termómetro, medir temperatura, y han sido muy cuidadosos en esta parte, inclusive con el personal obviamente propio, pero el personal al que se le da acceso en cada una de los espacios turísticos. ¿Qué veo aquí? Y lo estoy hablando y me estoy centrando un poco en el turismo por la parte de las vacaciones que están, pues aquí ya en algunos momentos ya la gente está en ellas y en otros están a la vuelta de la esquina, es la parte de los espacios nocturnos, vamos a ponerlo así. Y aquí hemos hablado mucho de que tiene que haber una responsabilidad compartida, ¿sí? No puede existir la demanda y la queja mientras no hay responsabilidad compartida, y esta yo la pongo en los municipios. ¿Por qué? Porque si los municipios no están atentos a los antros, a los bares, estos lugares que hay mucha parte en lo que son por lo menos las playas, que son lugares abiertos, pero siempre el alcohol nos relaja. Entonces creo que aquí tiene que haber una coordinación desde lo municipal y una supervisión más estricta y más rigurosa para poder que la recuperación sea más perdurable. ¿Qué tenemos como datos adicionales positivos? La parte de la vacunación, y entre más pronto vacunemos, más pronto será este regreso a la normalidad. El presidente de la República, no a la normalidad, porque ya a la nueva normalidad, vamos a ponerlo, creo que es más apropiado. El presidente de la República ha hablado de que para finales de abril tendremos vacunados a todos los adultos mayores y entraría una etapa de la parte educativa de docentes de las escuelas privadas y públicas para poder ir hablando de esta integración y este regreso al aula, en donde los niños, las niñas, los jóvenes puedan entrar a volver a relacionarse, a tener una convivencia con lo aprendido, pero también una convivencia urgente, porque la parte emocional juega un papel fundamental en el presente, pero también en la economía futura. Sí, y es que prácticamente con esta crisis sanitaria desde el año pasado, pues se ha venido viendo a nivel mundial esta recesión económica, ¿no? Que ha afectado no solamente, lo decimos, a México, sino al mundo entero. Se habla, de acuerdo a las estrategias de reactivación económica, se tiene previsto un crecimiento de hasta el 3%. Sabemos que también parte de la economía de México depende directamente de nuestro vecino al norte, Estados Unidos, y que es por ello que las relaciones que se tengan con aquel país son pues importantes en
en distintos sentidos, ¿no? Vimos en su cuenta de Twitter que recientemente se tuvo una reunión ahí con su homóloga estadounidense para tratar temas del TEMEC en relación al impulso y apoyo a las MIPYMES y la inclusión de las mujeres a la actividad productiva de cada una de las naciones, fomentando la innovación. ¿Qué nos podría compartir de este sentido? ¿Cuál es el panorama para México, secretaria? Bueno, primero que nada, tuvimos un decrecimiento del 8.5 en 2020. Esto nos lleva a una posibilidad de rebote positivo de crecimiento del 5.5. Nosotros habíamos hablado arriba del 5, ya hoy pronostica Hacienda un 5.5, que esto nos deja en la línea del tiempo como quiera o en la línea propia con una deficiencia comparado con el tema de recuperación, pero el rebote permite esta parte del crecimiento importante. ¿Qué hemos hecho y qué hablamos con nuestra homóloga en Estados Unidos? Hablamos de la importancia de trabajar en cadenas de suministro. Aquí también en lo que hemos hecho mucho en la Secretaría es trabajar con las mujeres en la reconversión, en el uso de la tecnología, en el comercio digital, y el poder acompañarlas en la reconversión propia de los negocios de las pymes, MIPYMES, en esta aceleración del uso de la tecnología como una herramienta para facilitar la comercialización de productos y servicios. De igual manera, estamos capacitando en la parte del manejo de finanzas, manejo de la contabilidad, y algo a lo que estamos moviéndonos es, el presidente de la República prometió inclusive que habría de haber una facilitación no solamente en la apertura de negocios, pero también en la tributación de los negocios pequeños y medianos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo manejar una administración tributaria para rendir cuentas mensual que rendirlas trimestralmente y hacer esta carga más fácil para todos, pero también que no sea que le pierdas más tiempo, le dediques más horas a eso y no a producir, y que tengamos un mecanismo más simplificado. También hablamos con nuestra contraparte de cómo buscar e impulsar la vinculación de un diálogo constante por todo este ruido que se oye de que si les van a meter casos, por violaciones al TEMEC, etcétera. El TEMEC tiene mecanismos bien interesantes de diálogo y apertura para ir resolviendo o ir dirimiendo diferencias que se presentan antes de convertirse en casos complicados. Y en esto, pues, hay temas que se atienden en la agenda de ambos lados. Algo importante es, nuestro sector agropecuario ha sido uno de los espacios de crecimiento más grande y que nos ha permitido poder no solamente abastecer el mercado interno, sino exportar y eso generarle divisas a México para el tema del crecimiento. Y es que en ese sentido, perdón, discúlpeme, secretaria, es importante el paréntesis, porque también los medios, ya sabemos, estos medios opositores que se encargaron justamente hace unas semanas, estaban comentando, estos medios tradicionales, una noticia de que había 19 organismos estadounidenses del sector privado que estaban mandando una carta a su homóloga, la nueva representante comercial de Estados Unidos, en la que acusaban que el presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, no había cumplido más de 12 capítulos del TEMEC, ¿no? Y es cuando luego ya se viene esta reunión virtual. ¿Se trató el tema de esto, de lo que ahí daba a conocer Reforma? Otra vez, es importante manejar esto, ¿no? Es como ahorita pudiéramos decir, nosotros hemos recibido algunas quejas de tratamiento laboral o discriminación laboral en algunas empresas en Estados Unidos, y eso no significa que estén violando el TEMEC, ¿no? Significa que hay un tema y una queja interna, que tienes que hacer todo un proceso, y que cuando nos sentamos a dialogar decimos, oye, hay esta situación que se está presentando, ¿es una empresa o son 10 reclamantes? ¿Es un caso o no? Entonces, no podemos, sin dejar de decir que la afectación de una persona es el 100 para esa persona, no podemos decir que eso es un todo, ¿no? Las organizaciones es como ahorita que dijéramos que se ha violentado el TEMEC por parte de uno de los dos países con los que tenemos sociedad, porque hay un reclamo laboral en tal lugar. Pues no, yo creo que hay que poner las cosas en justa dimensión. De hecho, el día de ayer, el secretario de
de Agricultura hablaba de la conversación que ha tenido con su homólogo en México y de cómo han ido platicando problemáticas que se tienen. Tuvimos algunas asuntos que se estaban revisando con respecto de las berries, con respecto del pepino, o sea, hay varios productos y eso no significa que hay pleitos, se están revisando. O sea, si yo ahorita dijera, tuve un pleito con Puga, porque no estuvimos de acuerdo si salíamos a las 12 o a la 1, pues no, ¿qué hicimos? Compartimos agendas para ver a qué hora nos sentábamos a platicar. Son dos maneras de ponerlo distinto y siempre, es más, hoy en la mañana tuve una reunión con el asesor del presidente Biden en temas de seguridad nacional y que atienden el tema general y platicábamos con él y decíamos, ¿cuál es con Juan González, cuál es la situación que vemos? Y dice, es importante que la comunicación cotidiana siga presente para que el ruido externo de los medios no sea lo que dañe una relación. Es como cuando te dicen en las relaciones de pareja, yo les digo, oye, fíjate que vi a tu marido platicando en el súper con alguien. A ver, ¿qué significa eso? ¿No? ¿Hago una historia de esto o simplemente estaba saludando a alguien? Entonces creo que la comunicación continua, constante, es lo que nos permite. Y en esta visita que tuvimos del 22 al 24 la semana pasada y que hoy concluimos de alguna manera por motivos de agenda con Juan, fue muy positiva. Buscamos cómo trabajar en cadenas de suministro, cómo les mostramos lo que estamos haciendo en el sur-sureste y la gran posibilidad de inversión que se abre en el sur-sureste. Entonces, estamos trabajando, nos estamos ocupando. Okay. Y ese es el tema en el que nosotros estamos puestos. Hay que ocuparse todos los días y aquí puedo decir, acabamos de terminar porque hoy se abre la veda electoral de alguna manera, y digo, a lo mejor es hasta el lunes, pero la veda la ponemos desde hoy por motivos propios de los 2 días de descanso formal, y entregamos 53,000, si no mal, 53,000, 52,000 y feria, 53,000 apoyos de crédito a la palabra para negocios pequeños, para negocios con mujer, 20,000 de ellos con mujer cabeza del mismo, y donde estamos trabajando para hacer que estas cosas avancen. Y pues eso es lo que tenemos hasta el momento. Sí, está también, por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro, que viene siendo parte del apoyo de créditos a la palabra. Aprovechando el tema, secretaria, ¿regresan estos programas después de las elecciones? Los programas sociales son un derecho y continúan. Perfecto. El apoyo de crédito a la palabra, estamos en una revisión propiamente del programa y a partir de la recuperación de los propios, habremos de ver cómo lo vamos a reconvertir para continuar en julio y agosto. Ok, muy bien. Secretaria, ya para terminar, pues otro temita. En días recientes se ha hablado de múltiples figuras públicas que se les ha investigado, demostrado que estaban algunos incluso implicados en temas de corrupción, desvío de fondo, todo esto que ya sabemos, un sinfín de irregularidades. Esto pues no solo afecta a los estados particularmente, sino al país entero. ¿Cómo se trabajará para prevenir que este tipo de circunstancias pues erradicarlas, ¿no? Quitarlas, y cómo se está trabajando para recuperar un poco de lo que estas personas prácticamente se robaron? A ver, hay mecanismos. Primero digo, como voy a ponerlo desde la parte preventiva. En la parte preventiva trabajamos con la Secretaría de la Función Pública y hay un correo para alertadores, y es decir, si tú sabes que hay alguien que anda haciendo algo mal en tu área, alertas a través de la función pública. También trabajamos dentro de la función pública con una persona del órgano interno de control que nos vigila, nos supervisa y nos acompaña para poder que hagamos las cosas apegadas al esquema que la ley demanda y que la ley exige. Por ejemplo, debo decir, también si ya viene un proceso en donde hay comprobación de que hiciste las cosas mal, pues ya procedemos a poner nosotros denuncias en la fiscalía, porque eso nos compete cuando ya hay ya hay una muestra del desfalco, si ese fuese
el caso, y también cuando se pierde o hay una pérdida de confianza y no necesariamente tienes la prueba que puedas llegar, o sea, está todo... Comprobar. O sea, todo comprobado, sin estar comprobado, vamos a ponerlo de alguna manera, pues también se pide la separación propiamente del cargo, y la función pública tiene diferentes mecanismos. Tiene desde la sanción, desde la inhabilitación, desde el regreso de dinero, y ya si llegas a un tema de la fiscalía, pues ya se procede a una investigación que puede terminar en asuntos penales. Se hablaba también hace unos días que se encontraba en curso una investigación a varios exsecretarios de Economía. ¿Podría comentarnos algo al respecto? Algo que es más que secretarios como tal o no, tenemos una empresa de la cual México es socio con una compañía japonesa, exportadora de sal, que se encuentra en Baja California, en Guerrero Negro, para ser concretos. Hicimos es un tema que no es nuevo, lleva tiempo, es una investigación que tiene tiempo ya en curso, si no mal recuerdo, casi un año. Y pues hay, dado que se tiene como secretaría la codependencia o la dependencia con o sea, como que exportadora es parte de la secretaría, habría o no, en caso de que todas estas investigaciones lleguen a eso, haber responsabilidad hasta una subsecretaría o hasta la secretaría, si ese fuese el caso, pero son investigaciones que están corriendo el curso y que habrá de tener puntuales. Creo que los primeros puntos sobre las IES es sobre las direcciones que le siguieron, o sobre el director, o sobre empleados y trabajadores de la empresa, de la sociedad japonesa y de la sociedad mexicana. Muy bien, pues excelente, secretaria, le agradezco muchísimo el tiempo, de verdad para nosotros es un gusto enorme que a pesar de su postura siga atendiendo a los medios alternativos, que se siga dando la oportunidad y el espacio para informar a través de todos los medios posibles a la sociedad. Muchísimas gracias y buenas.